Hola a todos, bienvenidos de nuevo a clase. Hoy vamos a continuar hablando del tema del terrorismo. Ya sabemos que últimamente, a raíz de los atentados cometidos hace unos días en París, pues bueno, el resto de estados o la mayoría de ellos están un poco caóticos, o por lo menos reina en ellos la sensación de alarma o de alerta. Por ello me he traído aquí a mi compañero Javier Plo, buenas tardes, experto en temas de la Unión Europea, como ya todos sabéis, para que nos cuente en primer lugar un poquito cómo están las negociaciones en estos momentos para hacer frente al terrorismo por parte de los estados. Bien, bueno, por un lado ya sabéis que la semana pasada Francia pidió oficialmente el apoyo de la Unión Europea en el Consejo de Ministros y sí que obtuvo el respaldo unánime por parte de los ministros de Interior de la Unión Europea. Luego, claro, eso parece que se ha quedado un poco estancado, o por lo menos por lo que veíamos en las noticias, el presidente Rajoy, o desde el gobierno de Rajoy se decía que, bueno, que tampoco había habido una petición oficial de cosas concretas o de colaboración concreta que necesitara Francia al respecto, pero que aún así ponía a España a disposición de Francia pues toda la cooperación, la colaboración que quisiera o que pudieran necesitar. Bueno, aparte de esto, pues el primer ministro francés se ha ido reuniendo el presidente francés se ha ido reuniendo con distintos estados. La semana pasada se reunió ya con John Kerry de Estados Unidos. Hoy se reunía con Obama para fijar pues, un acuerdo más estable en cuanto a la lucha contra o el apoyo a Francia a favor de la guerra declarada, que ya es como una guerra declarada contra el yihadismo, porque no nos olvidemos que es una guerra contra el yihadismo, no es una guerra contra Siria o contra Irak o contra ningún país en concreto, es una guerra contra el terrorismo islámico, en definitiva, el terrorismo más extremo. También se reunió ayer con Reino Unido, con David Cameron, y el jueves, si todo va bien, se reunirá también con Rusia, que parece que de momento es el que más apoyo logístico y moral parece que le ha dado. Entonces, bueno, a ver de ese acuerdo que surge con Rusia, porque ahí hay implicaciones un poco también políticas por el tema de Siria, y ahí, bueno, es un poco más complicado, pero bueno, ya es un poco hablar de política internacional, que igual se sale más de lo estrictamente jurídico, pero sí, o sea, parece que estaba un poco estancada la cosa, pero no, realmente se está moviendo mucho Francia en ese sentido, y luego no sé si se reunirá con el resto de países de la Unión Europea o no, pero ahí tienen el apoyo brindado. Vale. Eso a nivel de cooperación entre los distintos estados. A nivel interno de países sí que tengo entendido que tanto Francia como Bélgica han declarado ya el estado de excepción. ¿Qué implica eso? Explícanos un poquito. Bueno, en el caso, tanto en Francia como en Bélgica sí que se ha declarado el estado de excepción, o ahí lo llaman estado de emergencia o de urgencia, bueno, es lo mismo, en definitiva es lo que sería, pues mirando un poco en derecho comparado lo que hay en España, pues sí, lo que equivaldría al estado de excepción. En este caso sí que habría que, bueno, ya hemos visto en los medios, sobre todo en Bruselas, también en Francia, en las noticias, en los telediarios vemos pues a la policía y a las Fuerzas Armadas de Bélgica y de Francia pues vigilando las calles, vemos calles vacías, centros comerciales vacíos, y es un poco, pues claro, es lo que se ha decretado en estos estados de emergencia que han dictado en estos dos países. Por un lado, yo sí que lo he revisado un poco y lo tengo aquí, y lo que más me llama la atención, más que nada desde el punto de vista de aplicar en la práctica de lo que está sucediendo aquí, lo que vemos en la teoría, porque en España pues tenemos también esto regulado. Sí. Entonces, lo que quería destacar un poco es la duración, porque la propia ley que se aprobó el 20 de noviembre especifica la duración de ese estado de emergencia, que en principio son 3 meses, es decir, hasta el 26 de febrero, ponen aquí, hasta el 26 de febrero de 2016, aunque puede ser renovado y también puede ser suspendido o incluso interrumpido indefinidamente antes de cumplir ese plazo. Si las circunstancias cambiasen y mejorara la situación, cosa que no veo yo fácil personalmente, pero si mejora la situación de manera evidente, pues lo interrumpirán antes. Y luego los principales derechos que son restringidos mediante esta declaración del estado de excepción, que esto es un poco lo que más llama la atención, como puede ser que no podamos ir, por ejemplo, o no permitan ir a los niños a las escuelas, o no podamos ir a los centros comerciales o a comercios en la vía pública. Bueno, pues eso precisamente es un poco lo que regula esta ley de declaración del estado de excepción en Francia y en Bélgica. Bueno, he apuntado 4, que son los más importantes.
Por un lado, prohibir la circulación de personas o vehículos en los lugares y horarios establecidos, una serie de lugares concretos y horarios establecidos en los que no se puede circular por determinados lugares. El arresto domiciliario de sospechosos por orden directa del Ministerio del Interior. No es necesario en este caso una orden del juez, sino que directamente el Ministro del Interior puede decretarlo. Registros sin autorización de un juez, registros en locales, en domicilios, y la prohibición o prohibir la residencia a cualquier persona que obstruya la actuación de las autoridades públicas. Esto es un poco lo que se decreta. Y bueno, también esto se aplica en este caso sobre todo a cualquier persona en la que se aprecien razones fundadas para creer que su comportamiento constituye una amenaza. O sea, realmente es bastante laxo y bastante amplio, y bueno, cualquier actuación sospechosa en estos momentos también puede que cunda un poco el pánico, y es normal que, bueno, también, bueno, luego hablaremos un poco de las detenciones que ha habido, pero eso también es un poco fruto de la situación tan complicada que estamos viviendo ahora. Eso es, pues como vemos en este tipo de estado, al final se restringen ciertas libertades que se consideran fundamentales habitualmente en pos de garantizar cierta seguridad ante una situación que se califica de extraordinaria, ¿vale? Como bien ha dicho Javier, también en España tenemos regulada la posibilidad de declarar un estado de excepción. El artículo 116 de la Constitución española es el que prevé esa posibilidad de declaración tanto de un estado de alarma como de excepción como de sitio. Ese artículo 116 es un mandato para la elaboración de una ley que desarrolle estos tres estados, y eso se hizo con la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. Concretamente, el estado de alarma se regula en sus artículos 13 a 31 y bueno, también se establece una serie de medidas a tomar, de libertades o derechos que se podrían llegar a restringir en caso de ser decretado, y bueno, se nos dice concretamente que el estado de excepción se podrá adoptar en España cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuese insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. En nuestro estado, el estado de excepción, una vez que es decretado, se publica en el Boletín Oficial del Estado. Es planteado por el Gobierno, que tiene que solicitar una autorización al Congreso de los Diputados. Una vez que se obtiene esa autorización, pues ya se puede realizar esa publicación y se declara el estado de excepción. Bueno, comentabas también algo sobre las detenciones, y en relación a las mismas tenemos que decir, si habéis estado pendientes de las noticias, que ya sabréis que han sido varias las personas que ya han sido detenidas, otras han sido puestas en libertad sin pruebas. Bueno, de todas las detenciones que se han producido, lo que más preocupa a las autoridades es que no se encuentra entre esas personas detenidas Salah Abdeslam, que es el llamado octavo terrorista, la persona que se ha escapado a la acción de la justicia, participante en estos atentados terroristas de París. Entonces, bueno, también temen las autoridades que esté planeando cualquier otro ataque terrorista o incluso inmolarse, ¿vale? Vamos a pensar que sí que se va a producir esa detención, y en ese caso, ¿qué sucedería, Javier? Bueno, aquí yo eso sí que quería dejarlo como una tarea pendiente para los alumnos, perfecto. Porque podían hacer aquí una labor de investigación entre sus apuntes, porque hay muchos de nuestros alumnos que esto precisamente lo estudian en sus temarios, en los programas oficiales, y es una aplicación práctica, yo creo, perfecta para un caso actual, y invitarles a que reflexionen e investiguen a ver cómo tendría que actuar las autoridades españolas, incluso qué dice la ley, cuál sería la autoridad española competente para denegar o autorizar esa posible extradición, cuál sería la normativa o normativas que se podrían aplicar. Yo creo que eso, si investigáis un poco entre todos vuestros apuntes, enseguida lo encontraréis, y es interesante que lo apliquemos en este caso concreto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por habernos ayudado, y a todos vosotros pues os animamos a que participéis en este reto tan interesante que os propone vuestro profesor Javier. Nos lo podéis enviar a través de los medios habituales, ¿de acuerdo? Sin más, nos despedimos hasta el próximo día, esperando que la clase de actualidad haya sido de utilidad para todos vosotros. ¡Hasta pronto!